Hola a todas y a todos. Para mí es un inmenso placer poder presentar esta ponencia en el marco del segundo Congreso Internacional Proyecto Logos, una ponencia que lleva por título El acto social de la lactancia materna, sentido y representación, de las autoras Cristina Barreira, Eva Carvajal, Rosa Fornés y yo mismo, Luis Robledo. Esta ponencia se enmarca dentro de un proyecto sobre promoción de la lactancia materna y estudio en torno a sus beneficios liderado por el Grupo de Investigación de Salud Pediátrica de Valencia. Por todos es sabido que la lactancia materna es vista en la mayoría de las sociedades contemporáneas como una actividad materna natural y necesaria en beneficio de los recién nacidos. La lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida es aceptada principalmente por los beneficios nutricionales, inmunológicos, psicológicos y económicos que aporta tanto a la madre como a su hijo. Sin embargo, las tasas de lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida distan mucho de las deseadas, sobre todo por organismos como la Organización Mundial de la Salud o incluso la propia Asociación Española de Pediatría. Las causas de esta disminución, o digamos que el poco uso de la lactancia materna como forma de nutrición de los menores, de los recién nacidos, tiene pues unas dimensiones multifactoriales. Nos gustaría destacar que una de las que probablemente tenga mayor impacto son precisamente la creencia que hubo en determinadas épocas de que el lactante necesitaba tragar otros líquidos y sólidos antes de los 6 meses, lo que fomentaba la alimentación mixta. Hay también factores que están asociados al sistema de salud, como políticas hospitalarias y de salud que no apoyan la lactancia materna, la escasez de personal cualificado y la falta de permisos legales y políticas laborales que protejan la lactancia materna después que la madre se incorpora al trabajo. No se debe olvidar tampoco el agresivo marketing promocional de fórmulas infantiles, leches en polvo y otras imitaciones de leche materna. Por todo ello nos planteamos desarrollar un estudio exploratorio cuyo objetivo fuera describir la representación social de la lactancia materna por parte de un grupo de mujeres puérperas del Hospital La Salud de Valencia y que hubiesen optado por la lactancia materna exclusiva. El estudio se realizó entre septiembre de 2017 y abril del 2018. Se entrevistaron a 9 puérperas ingresadas en dicho hospital con edades comprendidas entre los 25 y los 40 años. La primera pregunta que intentamos responder era de dónde provenía la información de la que disponían estas madres. Lo cierto es que las madres que ya habían experimentado la lactancia materna con sus primogénitos estaban ansiosas por repetir la experiencia, según su propia expresión. El resto siguió los consejos de sus familiares, amigos, profesionales de la salud y en este caso cobra especial atención las matronas, es decir, la matrona aparece como una de estos referentes de lo que son los profesionales de la salud, como un elemento que facilitaba o que le daba muchísima información en torno a los beneficios de este tipo de lactancia. Ya en menor medida artículos de revista, web o libros que describían de alguna manera la lactancia materna de manera positiva. Y otra cuestión que también fue muy, digamos que se enfatizaba mucho, era la información que habían recibido durante las clases de preparación al parto. De hecho, este último era el recurso más valioso para la mayoría de ellas. En un segundo análisis, pusimos los discursos en un eje valorativo, de tal manera que pudiéramos observar cuál era la carga positiva en tanto valor que tenía la lactancia materna y cuál era la carga negativa, también en cuanto valor que dicha forma de nutrición tenía para estas madres. Es interesante ver cómo en el caso del valor positivo se reproduce casi textualmente aquello que habían aprendido, lo que aprendieron ya sea a través de las clases de preparación al parto, que como ya dije anteriormente fue digamos que la fuente de información fundamental, o por ejemplo de las matronas, etcétera, ¿vale? Mientras que en el caso del valor negativo sí que hablan más desde una experiencia muy directa, ¿no? Un poco que aquello que no le habían contado. En el valor positivo, ¿vale? Si tenemos este eje, ella entiende que el objetivo es satisfacer las necesidades de su bebé
con la mejor nutrición. La mayoría definió la lactancia materna como dar lo mejor a sus hijos. Además, al considerarlo el nutriente perfecto, con impacto en la salud de sus hijos, plantean esta alimentación como una experiencia única, pudiendo crear un vínculo íntimo con sus hijos. Las madres sienten que la lactancia materna les permite ser una buena madre y ofrecerle a sus hijos el alimento más natural y de mejor calidad que existe, con una temperatura y composición óptimas, adaptada a las necesidades del bebé durante los primeros meses de vida. Las madres reconocen la lactancia materna como la opción más natural y cómoda, al mismo tiempo que señalan que representa una importante ventaja económica. En el extremo opuesto tenemos esa carga negativa en cuanto a valor de la lactancia materna que se deriva de los discursos en las entrevistas con las madres. Explican cómo el proceso para establecer la lactancia es duro y angustioso. En otras palabras, cuentan o narran que aunque pasen 9 meses preparando sus cuerpos para amamantar, cuando llega el momento de la verdad, se sienten perdidas. Recuerdan los primeros meses de sus hijos como un periodo agotador. Los horarios cambian por completo por las exigencias de la lactancia a demanda, las horas de sueño se reducen drásticamente y la responsabilidad de estar disponible en cualquier momento del día hace que se sientan dependientes y solas. Al adoptar la alimentación con biberón, dicen también que de alguna manera pueden compartir la tarea de alimentar a sus hijos con sus parejas o familiares, y así ellas pueden descansar o dormir en algún momento, cosa que no es posible con la lactancia materna. En un estudio anterior que habíamos desarrollado en torno a las representaciones sociales de la salud, dimensionamos dichas representaciones en 3 dimensiones, una de las cuales era la salud como estado, en el sentido del cómo estoy o cómo me siento en relación con mi cuerpo y con mi mente. Esta dimensión nos ha servido también para poder analizar la estructura narrativa de estas madres cuando hablan sobre la lactancia materna. Entre otras cosas porque tiene mucha relación precisamente con esta sensación del estar bien o el sentirse bien en relación con su cuerpo y con su mente. Los estados positivo y negativo del cuerpo pueden observarse en el cuadrante inferior del esquema. En ambos podemos distinguir 2 nociones, la del cuerpo útil, representado como un estado positivo, y la percepción del dolor, desviando el eje casi en su totalidad hacia una visión desfavorable. Para el caso de la noción de cuerpo útil, las madres enfatizaron que la capacidad de amamantar es una de las cualidades positivas de sus cuerpos. Son las proveedoras directas de la nutrición de sus hijos, cuestión que refuerza dicha noción de utilidad. Es por ello que su cuerpo es evaluado en correspondencia con el valor altamente productivo de la lactancia materna, a pesar de la disminución del rendimiento físico en otras tareas. Por otro lado, las madres con baja producción de leche durante los primeros días dan una connotación negativa a su noción de cuerpo útil. Por otro lado, tenemos esta noción del dolor. Dentro del análisis de los resultados, hemos notado diferentes percepciones de la incomodidad de amamantar. Las madres refieren los daños causados por la succión, la congestión mamaria, las reacciones corporales dispares, pero una de las cosas interesantes que hemos observado en esta noción del dolor es que, aunque se refiere constantemente como una cuestión negativa, sí que hay una especie de visión positiva, en tanto refuerza la idea anterior del cuerpo útil, ¿no? Se dice que el cuerpo es útil, es doloroso, pero es útil, ¿vale? Y se define en los discursos como algo perfecto, o sea, el dolor es un proceso natural y que se debe resistir a él. Con palabras de placer y amor, la alegría de dar el mejor alimento a sus hijos, pues estas mujeres un poco que complementan la interpretación positiva, si se pudiera llamar así, del dolor. Las sensaciones corporales que le proporciona la lactancia les hacen olvidar las molestias, gracias a una sensación, ¿vale? A un sentir general de bienestar. Esta idea se asocia con digamos que una noción de contradicción entre una especie de normalidad y una especie de desequilibrio
torno a lo que es el bienestar. Y esto se asocia con el dolor constante, como decíamos también al inicio. La escasez de leche, fatiga diaria, sensación general de malestar, limitaciones funcionales y cualquier sentimiento negativo ya desde el punto de vista psicológico que podían percibir en general. Sin embargo, se nota en los discursos una noción de dolor útil. O sea, si hablamos de cuerpo útil en los discursos, cuando se habla de este malestar o este desequilibrio del bienestar, se expresa como una especie de utilidad funcional, digamos, del dolor. Lo ven como algo positivo y necesario para su recuperación, para la recuperación de su estado de salud, de su estado del bienestar y sobre todo para todo lo que tiene que ver con las necesidades de las cuales ella se siente responsable que tienen con el bebé. Por otro lado, si observamos los cuadrantes superiores del esquema, podemos notar las representaciones opuestas que las madres dan sobre el estado mental durante la lactancia. La satisfacción de ser la parte responsable del sano crecimiento de sus hijos puede verse desdibujada en ocasiones por el sentimiento de culpa cuando las cosas no salen como se espera o por el sentido del sacrificio debido al desgaste físico que experimentan algunas madres. Bajo una mirada psicosocial, el periodo de lactancia vivido por las madres entrevistadas es interpretado como una experiencia femenina compleja donde la mujer está sujeta a diversos cambios, cuyo foco es la nutrición de sus hijos. La conexión entre madre e hijo es sin duda el punto culminante de la experiencia positiva, porque expresan cómo viven este proceso. Ambas partes, hijo y madre, necesitan cuidados mutuos. La lactancia materna no solo satisface el hambre del bebé, sino que pone al bebé en contacto con la piel de la madre, intercambiando acciones y sentimientos corporales para ambos. La mayoría de las madres describieron con satisfacción y alegría lo gratificante que era ver a sus bebés funcionando, tragando y hasta sonriendo durante la lactancia. La sensación que le están dando alimento, protección y calor a su bebé es suficiente para que las madres elijan la lactancia materna como primera opción. Sin embargo, como hemos explicado anteriormente, no solo hubo sentimientos positivos cuando expresaron su bienestar emocional y físico. Eso puede desviarnos hacia el eje negativo del esquema. Palabras como frustrante, duro, miedo, dolor acompañaron los testimonios de las madres que no pudieron amamantar. Se sintieron perdidas y decepcionadas por no poder vivir la experiencia de la que habían oído hablar muchas veces. Las ventajas de la lactancia materna, como ofrecer garantías de salud a sus hijos y ayudar a su crecimiento y desarrollo, son suficientes para que la madre se sienta obligada a llevar a cabo la presión de, como dijimos ya anteriormente, la presión de ser buena madre, porque ella es la responsable del control del desarrollo, morbilidad y mortalidad de sus hijos. Esta responsabilidad equilibra los aspectos positivos y negativos de la satisfacción y la culpa cuando la lactancia materna no es posible por la salud de la madre o por problemas del niño, como la falta de producción de leche o la imposibilidad de lograr una lactancia eficaz. Aunque no haya problemas secundarios que lo dificulten, aparece este sentimiento de culpa. Un círculo vicioso de tristeza y responsabilidad por no alimentar a sus bebés como deseaban, contrarrestó de alguna manera la felicidad que deberían haber sentido por el nacimiento de su bebé. Nuevamente, la dependencia que conlleva la lactancia genera momentos de ansiedad y dudas sobre si la madre podrá continuar con la práctica por un periodo prolongado. Expresan que a veces se ven a sí mismas como una persona útil solo cuando están alimentando a sus hijos. Finalmente, desarrollamos un análisis con el objetivo de conseguir estructurar el discurso de estas madres en relación con algo que le dimos llamar el espacio social. Y lo hicimos también creando dos ejes con elementos opuestos entre sí. Un eje, digamos, de relación entre lo que es modernidad y tradición, y el otro eje relacionar todo lo que sería lo comunitario, muy también vinculado con lo tradicional, y lo institucional. Lo primero que observamos en
en estos discursos fue una especie de relación contradictoria entre el contexto familiar comunitario y el contexto institucional. Por un lado, las madres entrevistadas coincidían en que su familia era parte esencial de la práctica de la lactancia materna. Nos cuentan que en esta etapa valoraron mucho los consejos y la ayuda de sus seres queridos y se refieren a esta interacción como una nueva experiencia reveladora, y las recomendaciones recibidas la entendían como útiles para encontrar la mejor manera de llevar a cabo, de sobrellevar o de seguir, digamos, un camino vinculado a esta forma de lactancia, a esta forma de nutrición. El papel del padre o de la pareja es vital en las historias de estas mujeres. Comentan que su presencia y ayuda es un pilar fundamental que hace posible la lactancia materna, y sin ellos se verían obligadas a reducir la duración de la misma. Las madres expresan que les gustaría mucho compartir con ellas o con ellos la experiencia de amamantar. Se sienten tristes porque saben que su esposo o pareja puede no sentir en su piel todas las sensaciones que las madres están sintiendo en ese momento. A diferencia de la familia y la pareja, que las madres le han dado esa significación de grandes pilares, la percepción del apoyo por parte de las amigas o los amigos es diferente. Es cierto que algunas de esas amigas o esos amigos han tenido una experiencia de lactancia anterior y le apoyan, ¿no?, en esta idea de utilizar la lactancia materna como forma fundamental de nutrición. Sin embargo, hay otras que o han elegido la estrategia de alimentación con biberón o que han dejado de amamantar en una etapa temprana. Discuten la importancia de preferir una forma de alimentación sobre la otra y citan varios aspectos negativos de la lactancia materna. Es interesante cómo, por ejemplo, aparecen comentarios como "no te hagas fuerte" o "no te hagas la fuerte, y si ves que no puedes, déjalo", o "no estés tan segura de que será algo tan bueno", hacen que las madres se sientan inseguras porque el grupo de amigas fueron su referencia y ejemplo a seguir en cierta etapa o esta primera etapa, sobre todo en aquellas que es la primera vez que se enfrentan al nacimiento de un hijo. Por otro lado, refieren problemas culturales y sociales como nuevas barreras que encuentran las mujeres, sobre todo en uno de los casos, yo creo que más evidentes, y es cuando intentan amamantar en público. Dicen que que la gente no está acostumbrada a ver a una madre amamantar en público, por lo que las miran, las juzgan y, entre otras cosas, porque creen que no es adecuado hacerlo fuera de sus casas. Consideran, eso sí, que esta idea es contraproducente para la lucha de las mujeres por ganar aceptación en un entorno público y activo, relegándolas a sus hogares. Piensan que es crucial afirmar que no es obsceno exponer su pecho en público para alimentar a sus hijos y no tiene por qué esconderse cuando se trata de realizar un acto tan natural. Para concluir, nos gustaría comentar algunas cuestiones. Es posible que el avance de la civilización haya hecho que cada vez se acepte más la alimentación con biberón como la vía más rápida para retomar las actividades sociales y profesionales. También es cierto que el impulso por la igualdad de derechos y responsabilidades entre mujeres y hombres conduce a un contexto en el que la participación del padre en el cuidado de los hijos, de la misma manera que lo hacen las madres, reduce el tiempo de lactancia a favor de la introducción de la alimentación con biberón. A pesar de la continua integración de las mujeres a la vida pública, todavía se puede observar la construcción social tradicional que vincula principalmente la función del cuerpo de una mujer a la maternidad. Por lo tanto, la lactancia materna es vista como una función femenina que afecta socialmente a las mujeres. De hecho, las madres que participaron en este estudio consideraron la capacidad de amamantar como una prerrogativa que poseen como mujeres, que dota de valores y símbolos a sus cuerpos, desarrollando la idea que habíamos dicho hace un momento, la idea de un cuerpo o el cuerpo útil. Estas conexiones pueden crear además cierta dependencia y responsabilidad en las madres en el caso de que sus cuerpos sean valorados menos que las de sus hijos y sus necesidades personales pasen a ser secundarias. En la narrativa de estas mujeres quedaba muy patente y estaba de una manera latente en los discursos la idea de que la condición del cuerpo saludable o la condición corporal saludable
consiste en una función adecuada, y esa función adecuada está relacionada con el deber de satisfacer las necesidades de la lactancia materna en términos de producción de leche. Insistimos, y en esta contradicción, cuando se habla de una buena experiencia con la lactancia materna, pues evidentemente estará relacionada con un funcionamiento del cuerpo y la mente acorde precisamente con la noción de haber cumplido el deseo maternal de dar un mejor fruto, ¿no?, a sus infantes. Por otro lado, las que pueden vivir una experiencia negativa, pues lo que se sienten es desencantadas y en ocasiones, como también habíamos dicho hace un momento, se sienten culpables. Este sentimiento de culpa se debe al desafiante proceso de definición de su identidad que impone a la mujer esa gran responsabilidad, brindar la mejor alimentación a su hijo. La meta de ser una madre perfecta se convertiría en el único enfoque ético y moral de la mujer, aceptando elogios y reproches por su desempeño en la lactancia. La mujer podría convertirse en autora de su propia opresión, lo que podría generar sentimientos de inseguridad frente a una sociedad que no exime a las mujeres de los sentimientos precisamente de culpa cuando descuidan la atención a sus hijos para atender y satisfacer sus propias necesidades. Con esta última conclusión terminamos la exposición de la ponencia y quedamos a vuestra disposición para responder cualquier inquietud o cualquier pregunta, duda que haya surgido y por supuesto pues cualquier cuestionamiento que creéis que sea oportuno señalar en el trabajo. Muchas gracias.